Bien, a continuación vamos a revisar el tema de derechos del paciente y deberes dentro del capítulo de ética e interculturalidad como parte de los fundamentos teóricos de este curso. Muy bien, entonces, ¿dónde parte todo? Cuando hablamos de derechos del paciente, nos tenemos que remitir a esta ley, ¿no? Es la ley 29414. Esta ley justamente es la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Hay una ley que justamente señala cuáles son sus derechos, pero cuando hablamos de deberes del paciente no encontramos una ley en específica que agrupe a todos, que los aglomere, sino más bien que los deberes se van a desprender más bien de un conjunto de otros documentos. Dentro de ellos, incluso también vamos a tener al Código de Ética del Colegio Médico, la Ley General de Salud, el reglamento, ¿no?, de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, entre otros. Entonces, lo primero que vamos a revisar corresponde a los derechos del paciente. Esta ley en total va a tener 25 artículos que nos hablan de los derechos del paciente, pero de forma didáctica los hemos resumido en 5 grandes grupos. ¿Cuáles son? Primero, el derecho al acceso a los servicios de salud, es decir, que el paciente tiene derecho a recibir atención médica adecuada y oportuna, así como atención por emergencia sin que exijan documento pago alguno. Pero ojo, hablamos de emergencias reales, ¿sí? Cuando hablamos de situaciones de emergencia, de ley de emergencia, no pues hablamos de urgencias, ¿ok? Esto lo vamos a ver a detalle en la siguiente lámina. Muy bien, derechos al acceso de información. Todo paciente va a tener derecho a recibir información clara, comprensible sobre los servicios, traslados, reglamentos del establecimiento, así como de conocer quiénes son todas las personas involucradas en su tratamiento. Inclusive, ojo, del personal administrativo, obviamente también del personal asistencial, incluidos los médicos. Tercer derecho o grupo de derechos, derecho a la atención y recuperación de salud. A ser atendido con respeto, respetando su dignidad humana, sin ninguna discriminación. Derecho al consentimiento informado. Esta parte es importante, ¿no? Porque el consentimiento incluso está pues dentro de los artículos de una ley y eso incluye no ser expuesto, ¿sí? No ser expuesto en cuanto a que se le realicen procedimientos sin su consentimiento, que se lo incluya en ensayos clínicos sin que lo autorice o también a la divulgación de la historia clínica. Y en último lugar, protección de derechos en salud, ¿no? Tiene derecho a ser escuchado, a recibir respuesta a reclamos, a denuncias, a quejas y también acceso a su copia de historia clínica, sea física o sea digital. Ya está, entonces este es el resumen. Los derechos de los pacientes se pueden agrupar en estos 5. Ahora vamos a ir a detalle para desarrollar cada uno de ellos y poner algunas situaciones de ejemplo. El primero, derecho al acceso a servicios de salud. Entonces tú ya sabes que cuando hablamos de acceso significa que no van a existir barreras. ¿Y cuáles son las barreras? Geográfica, económica, cultural y administrativa. Entonces, que no tengamos estas barreras. Con eso tú ya puedes deducir el contenido de este capítulo de derechos al acceso al servicio de salud. Primero, a ser atendido de emergencia en establecimientos públicos o privados sin la condición de presentar documento pago alguno. Pero estamos hablando de prioridades 1, ¿sí? Donde el riesgo de vida es inminente. Si no es así, entonces esta persona va a tener que ir al establecimiento de salud donde tenga filiación a través de ¿qué? De su IAFAS, de su institución financiadora. Ojo con eso. Luego, su otro derecho es a elegir libremente al médico o el establecimiento de salud de acuerdo a su tipo de seguro. No porque yo tenga el derecho de elegir libremente, me voy a saltar todo el proceso de referencia y voy a ir de frente al instituto especializado y exigir un derecho que no me corresponde. No. Dependiendo del tipo de seguro que tengo, por ejemplo, por citar salud, si yo arranco desde un primer nivel a través de un CAP, de un centro de atención primaria, entonces tendré que seguir toda la jerarquía en cuanto a las referencias, ¿no? Pasar a un nivel 2 o pasar a un nivel 3 de atención. Entonces, sí tengo derecho a
a acceder al establecimiento, pero en el marco de la normatividad de mi institución financiadora. A ser atendido por profesionales médicos con libertad de opinión. También, ¿no? De la misma forma. Ahora, el médico, aquí también este es un deber del médico. En caso el médico tenga algún conflicto con la atención del paciente producto de sus creencias, entonces el médico, ¿a qué va a apelar? Va a apelar a su objeción de conciencia. Y esta objeción de conciencia va a primar en este ejercicio de la objeción de conciencia la beneficencia del paciente. Primero es el paciente. Entonces el médico lo que hará es pedir a otro colega igualmente capacitado con la misma posibilidad de acceso para el paciente que maneje el caso. Muy bien, porque alguna decisión podría ir en contra de sus creencias personales. Por ejemplo, podemos citar el caso de médicos que por su creencia religiosa no administren anticonceptivos, no prescriban en todo caso. Entonces ese médico tiene que manifestarlo, inscribirse como objetor y también informarle al paciente. ¿Para qué? Para que sea atendido por otro que sí lo haga y de esa forma se respete su derecho a contar con una segunda opinión médica. Esto además también está ratificado en el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Entonces yo como médico, cuando el paciente por alguna razón existe un resquebrajamiento de la relación médico-paciente o simplemente porque de así lo desee, el paciente es libre de pedir una segunda opinión. A acceder a servicios, medicamentos y bienes de salud adecuados. Bueno, aquí definitivamente, si bien es cierto, está señalado en la ley, en la práctica pues habría que entender o definir qué realmente es adecuado, ¿no? Porque la calidad que vamos a encontrar en los servicios públicos sabemos todos que no es la mejor. Listo, ese es el capítulo de derechos al acceso a servicios de salud. Luego viene la protección de derechos en salud. Dentro de esto, ¿qué vamos a encontrar? Que el paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta de su queja o reclamo. Aquí es importante diferenciar. Cuando yo hablo de reclamo, el reclamo se refiere a una insatisfacción sobre el servicio de salud prestado. En cambio, la queja va a corresponder a una insatisfacción sobre otro aspecto del servicio. ¿Sí? No sobre el servicio de salud, sino de repente, si yo tengo problemas tengo alguna insatisfacción con el personal administrativo o tengo alguna insatisfacción porque tal vez, no sé, no me gusta la iluminación del establecimiento de salud, entonces ahí presento una queja. Eso no tiene que ver con el servicio de salud. Cuando es sobre el servicio de salud se denomina reclamo. Si mi reclamo no es atendido y el reclamo se atiende a través de ¿qué? Del libro de reclamaciones, el establecimiento tiene 30 días para la atención de mi reclamo, entonces ahí yo puedo irme a su salud y presento mi queja, ¿sí? Entonces la queja no solamente es sobre algo no relacionado al servicio de salud, sino también la queja viene a ser la evolución del reclamo no atendido o mal atendido por el mismo servicio de salud. Y esa queja ya va a su salud, ¿ok? Listo. Luego, otro derecho a recibir trato inmediato y solicitar reparación por los daños ocasionados en el establecimiento de salud de acuerdo a su cobertura. Igual, el paciente debe o tiene el derecho de recibir indemnización por el restablecimiento de su salud cuando el responsable sea el establecimiento. A tener acceso a la historia clínica virtual. La historia es del paciente, ojo. El establecimiento solamente resguarda, cuida, guarda, almacena, archiva la historia, pero el contenido de la historia es del paciente. Entonces él tiene derecho a poder acceder a su historia. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir al establecimiento y le va a decir, dame mi historia, me la voy a llevar a otro lado, me la voy a llevar a mi casa. No. Si el paciente quisiera tomar su historia, entonces tiene que pedirlo de manera formal a través de un documento y asimismo pagar el costo del fotocopiado. A la información confidencial contenida en tu historia clínica, ¿no? Entonces aquí te acuerdas, ¿no? Shakira, ¿no? Shakira, este derecho ha sido violentado, ¿no? A su información confidencial. Muy bien, continuamos.
Derecho al acceso a la información o acceso de información, ¿no? Y ahí está, ser informado sobre sus derechos. Por eso en los establecimientos de salud está pegado. No están pegados todos estos puntos que estoy hablando, pero sí vas a encontrar ¿qué cosa? Este resumen, ¿no? Derechos del paciente con este resumen de aquí, los 5 puntos. Entonces, esto se coloca en los establecimientos. Luego, el nombre y datos principales de todos los que lo atienden. Por eso las personas que atienden a alguien deben identificarse. A recibir información con amabilidad y respeto sobre el uso, la condición de uso de los servicios, a ser informado sobre su traslado dentro y fuera del establecimiento, así como a dar o no su consentimiento. Entonces el paciente va a dar consentimiento de ser referido, de ser trasladado, etcétera, ¿no? A recibir información del establecimiento, a que el médico le brinde atención o información completa, oportuna, comprensible. Ojo, comprensible. Entonces el médico tiene que adaptarse. Si hay alguna barrera cultural, debe adaptarse para superar esa barrera cultural. O si hay una barrera en cuanto al conocimiento, comprensión del paciente por su grado de instrucción, el médico lo debe hacer lo más sencillo posible para que la persona acceda o en todo caso tome decisiones informadas sobre su propia salud. Tiene derecho a decidir su retiro voluntario, a negarse a recibir un tratamiento y a ser informado sobre todas las pruebas, productos que le hacen comprar o va a recibir, ¿no? Así como sus efectos secundarios. Esto es importante. En algunos establecimientos, de repente ustedes lo han visto, cuando el paciente pide su retiro voluntario, ¿qué sucede? Viene la enfermera y le saca la vía, ¿no? De pronto. Y el médico ya no le habla. Le dice, tú estás de alta, conmigo no hables. Y le dice al resto del equipo, ya no hablen con ese paciente, está de alta. No, ese paciente se ha pedido su retiro voluntario, dependiendo de la condición de su estado de salud, hay que explicarle qué implicancias tiene. Algunos dicen, ya, se va sin medicamentos, pero ¿qué tal si hay alguna parte de la continuación del medicamento que la podría llevar en casa o en otro lugar? Entonces igual, ¿no? Tú no simplemente puedes omitir toda la información. Algunos lo hacen así, ¿no? Parece que el paciente se ha peleado, lo toman a personal, la parte de la solicitud de retiro voluntario. Pero en la realidad, como ustedes ven, es un derecho que tiene el paciente. Obviamente, este ejercicio al derecho debe de no poner en peligro la vida del paciente. Tengan en cuenta eso. Muy bien, vamos con 2 más. Derecho a la atención y recuperación de la salud. Y ahí tenemos todo este contenido, ¿no? Que es el resumen de los artículos de la ley. A ver, a ser atendido por personal de salud autorizado. ¿Eso qué quiere decir? Que el personal de salud debe estar colegiado, debe estar habilitado, ¿no? Eso significa personal de salud autorizado. A ser atendido con respeto, dignidad, buen trato y sin discriminación. A recibir tratamiento y ser advertido de posibles reacciones. A no ser expuesto al peligro o a peligros externos del establecimiento, a autorizar la presencia de terceros, eso también, ¿no? Obviamente esto convenia del médico tratante, y a respetar el proceso natural de muerte del paciente como consecuencia del estado terminal de la enfermedad. Ya está definido. Si antes había un poco de dudas, pero en la última actualización de la norma técnica de adulto mayor ya está definido a quién le voy a llamar paciente terminal. El estado terminal se refiere a una expectativa de vida inferior a los 6 meses, ¿sí? Y si yo no respeto el proceso natural de la muerte, no respetar el proceso natural de la muerte y a mi paciente, pondré mi paciente en cáncer metastásico, está hospitalizado, tiene un paro y yo voy y le hago RCP, lo intubo, ¿no? Digo, ya está, no lo dejé morir. No, eso es no respetar el proceso de muerte. Eso le voy a llamar la distanasia, no te olvides, ¿sí? La distanasia. Derecho al consentimiento informado. Esto es elemental y a pesar que es algo tan elemental, se sigue realizando
procedimientos, tratamientos, cirugías sin consentimiento informado. Entonces tú vas a encontrar un montón. Es más, revisa las historias de tu establecimiento. Que se hacen procedimientos, endoscopías, colonoscopías, cirugías, donde el paciente no ha firmado el consentimiento. Y después que viene, lo mandan al interno, al residente y, señor, para que regularice su consentimiento. A regularizar que el consentimiento informado es un proceso tal cual lo ves acá en la imagen. El médico tratante, en este caso, si hablamos, ponte, de una cirugía, tendría que ser el cirujano que le diga, señor, yo le voy a realizar este procedimiento. Este procedimiento sirve para A, B, C, D. Y asimismo, tiene estos riesgos, A, B, C, D. Y no es un formato planchado que le voy a dar al paciente, sino es el formato que se tiene que individualizar de acuerdo al procedimiento que el paciente va a ser sometido. ¿Ya? Entonces el médico tratante lo debe realizar, pero igual esta práctica a veces, por más que todos lo conocemos, no se realiza, ¿no? Ya está. ¿Y cuándo deben dar su consentimiento por escrito? Cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, cuando se trate esta parte, la parte educativa. Hay un consentimiento informado, ojo, ya ha sido motivo de pregunta, que se realiza para la docencia en servicio. Entonces, existe un consentimiento para la docencia. Sí, y eso nace a partir recién del año 2016. Hay una resolución ministerial que nos dice, ¿no?, que máximo 2 pacientes, y ahí el paciente aclara, ¿no?, si solamente se va a dejar tal vez entrevistar, tal vez realizar alguna maniobra, tomar fotos, videos, todo eso se detalla. En la práctica esto es poco realizado. O sea, ya imagínate, si ni siquiera llenan el consentimiento para la cirugía, menos llenan pues el formato para el consentimiento de la docencia en servicio. Luego también debe firmar su consentimiento para que se les incluya en ensayos clínicos, ¿no? Se le debe informar obviamente para la aplicación de productos o procedimientos en una investigación, cuando se niegue también a recibir un tratamiento y cuando va a recibir un cuidado paliativo. Todo esto está considerado dentro del consentimiento y el paciente también tiene derecho a retirar su consentimiento cuando así lo desee en cualquier momento. Listo. Hasta ahí hemos visto los derechos. Ahora, ¿qué sucede si en general durante la atención yo tengo una insatisfacción con el servicio de salud recibido? Entonces acuérdense que yo tengo derecho a presentar reclamos. ¿Y yo dónde presento mi reclamo? En el mismo establecimiento de salud, ¿ya? En la institución que me atendió, ahí presento mi reclamo. Específicamente donde va a haber una unidad, va a haber una oficina que se llama PAUS, ¿no? La plataforma de atención al usuario en salud. Ahí voy a ir a buscar, dame mi libro de reclamaciones. Lleno el libro y en 30 días, como máximo, debería recibir una respuesta. ¿Qué pasa si no atienden mi reclamo, ¿no? No han recibido mi reclamo, de repente han dicho no te doy el libro, ¿no? O no me respondieron en ese plazo, no estoy satisfecho, entonces puedo presentar una queja. ¿Ante quién? Ante la IPROT. ¿Qué es IPROT? La Intendencia de Protección de... Discúlpeme. Intendencia de Protección de Derechos en Salud. Esta IPROT, ¿a quién pertenece? A Su Salud, ¿sí? Es el órgano de línea de Su Salud, ¿ya? Su Salud. Y no solo va a ocurrir en el caso de las IPRES, sino también de las IAFAS. Entonces, ante una queja, yo voy y lo presento ante IPROT, Su Salud, ya sea por IAFAS o IPRES. ¿De qué más se encarga IPROT? De hacer las auditorías médicas, auditorías de caso, auditorías en salud y auditorías de proceso también en las IPRES o IAFAS, o las investigaciones de cualquier evento que vulnere los derechos de las personas. Y ya con eso vimos derechos y que nos faltaría ver deberes. Entonces te dije que respecto a deberes no hay una ley, sino es un conjunto de varios documentos donde se van detallando cuáles son los deberes del paciente. Entonces aquí está, ¿no?, en la Constitución Política, tratar con respeto y dignidad a todo personal que colabore en el establecimiento de salud. Y luego esto más adelante se aterrizó en una ley contra la agresión a los profesionales de salud.
Otro deber de los pacientes, cumplir con las indicaciones de los profesionales que lo atienden, brindar información necesaria, precisa, veraz al médico o a los profesionales que los atienden, respetar sus turnos, respetar sus colas, ¿no? Especialmente en el sector público donde desde muy temprano, incluso madrugada, pues se realizan las colas, y además respetar la atención preferencial. El siguiente, utilizar las instalaciones del establecimiento de salud de forma adecuada. Esto está en el reglamento de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Luego también seguir el flujograma de atención del establecimiento. No me voy a saltar de una oficina a otra sin seguir el correcto flujograma de la atención. Los flujogramas de atención suelen ser públicos, están pegados en las paredes de los establecimientos de salud. Colaborar con el cumplimiento de las normas y disposiciones del establecimiento. Esto también está en el reglamento de establecimientos de salud. Ir a las citas puntuales, ¿sí? Puntuales. ¿Por qué? Porque ya sabes que los servicios públicos están abarrotados, ¿no? Entonces no vas puntual, malogras todo el flujo de atención. Eso está en la Ley General de Salud. Y por último, utilizar adecuadamente las vías o canales para consultas, reclamos, sugerencias. Ya te comenté que primero haces tu reclamo ante el establecimiento. Si no estás conforme, ya te vas a su salud, presentas tu queja. Y eso está en la Ley de Código de Protección y Defensa del Consumidor. Muy bien. Definitivamente lo más preguntado, porque ojo, ya ha venido un examen ENAM extraordinario, si no me equivoco, nos han preguntado por derechos de los pacientes. Nos han puesto una situación y nos han dicho cuál de los siguientes grupos de derechos de pacientes se han visto afectados. Entonces estos 5 grupitos sí, de todas maneras, de memoria, por favor. Y con eso finalizamos esta teoría.